Bien, como les decía, muchas veces ese tipo de diseños se queda un poco carente, digo, en el ámbito de un riego parcelario, ¿ya? Entonces, siempre el gran problema del productor, ¿no? Para la implementación de un sistema de riego, un sistema de red de tuberías, es el tema del diseño hidráulico, ¿no? Exactamente las dimensiones de las tuberías de diferentes diámetros que debe implementar justamente para el tema del riego, ¿no? Entonces, es bien importante considerar este tipo de diseño, ¿ya? Y es bien dinámico, digo esto, porque son varios factores, ¿no? Que conllevan para hacer un buen diseño. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho en este ámbito. Hemos generado también unas herramientas que son bastante sencillas de emplear y también son muy puntuales en lo que se quiere obtener, ¿no? No es tanto el tema de la demostración de cálculos. Obviamente, dentro de esto hay muchos cálculos que se deben realizar, ¿no? Entonces, hemos creado este tipo de softwares. Ya es un software que se encuentra a la venta, pero yo les voy a dar la versión prácticamente demo de esto, ¿no? O sea, es el inicio. Está hecho con macros, esto que les va a ayudar mucho para el ámbito de diseño de redes de tuberías, ¿no? Entonces, mis estimados, yo sé que ustedes han tenido experiencia para la implementación justamente de las redes de tuberías, entonces, en base a esto, vamos a poder compartir justamente estos temas, ¿ya? Enseguida voy a compartir, por si acaso, por favor, estamos hablando toda la parte introductoria, entonces, hoy voy a usar mucho el tema de diferentes herramientas, quiero mostrarles diferentes cosas, entonces voy a ir presentando cada vez PDFs, presentaciones, entonces lo vamos a hacer así. En caso de que no se viera por alguna razón, por favor, no duden en hacérmelo saber y yo voy a estar presto para responder cualquier duda, consulta que tenga, ¿ya? Entonces vamos a hablar del diseño de riego por aspersión. A ver, para empezar, cuando hablamos de un diseño de riego, ¿ya? Eso quiero que se comprenda bien. Consideramos dos tipos de diseños, ¿no? Eso es lo que siempre decimos. Son dos tipos de diseños que son bien importantes considerar, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, que es el diseño agronómico y el otro que es el diseño hidráulico. El diseño agronómico lo han llevado en el anterior módulo, han trabajado en el tema de láminas de agua, frecuencias, tiempos, cada cuántos días llegar, cada cuánto tiempo, ¿no? Y eso es bien importante porque eso es en base al requerimiento del cultivo mismo, ¿no? Pero en base a ese requerimiento hay que ver ahora qué tipo de emisores yo voy a emplear, ¿no? Para hacer un correcto riego justamente de esas zonas, ¿no? De esa área, de ese cultivo de riego, considerando obviamente diferentes factores. Ahora, por ser diseño hidráulico, no es que no voy a considerar el tema del cultivo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo el tema del suelo, les decía la vez pasada, entre la relación de velocidad de infiltración y el tema de precipitación artificial que genera, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diseño hidráulico tanto para riego por aspersión como riego localizado, ¿ya? Ahora lo vamos a abarcar todo lo que es el riego por aspersión y espero que podamos terminarlo y si no, continuamos el día miércoles. Y también a la vez el miércoles vamos a tener que hacer el riego localizado, ¿no? Pero me animo a decir que con el riego por aspersión se van a dar cuenta de todo lo que es un diseño de redes a nivel de parcela, ¿no? El localizado se ajusta nomás a este tipo de diseños que vamos a hacer, pero obviamente hay otros aspectos como el cabezal de riego, ¿no? En las anteriores semanas hemos visto los diferentes componentes y eso es bien importante recordarlo porque en base a eso vamos a hacer el diseño hidráulico. Hemos visto emisores, ¿no? Todo eso ahora tenemos que emplearlo para hacer un correcto diseño para la implementación de una red de tuberías de un sistema de riego, ¿ya? En este caso puede ser por aspersión. Entonces, el diseño hidráulico, mis estimados, de manera general, ¿no? Consiste en determinar, dice, los diámetros de la tubería. Eso es para mí crucial. Cuando yo hablo de diseño hidráulico, me centro en eso, ¿no? Y esto, de este tipo de diseño de los diámetros de tuberías que voy a usar a nivel de parcela, nacen incluso los accesorios que voy a emplear para la implementación, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. Hay un micrófono habilitado, por si acaso. Cristian.
Si queremos comentar algo, no duden en hacérmelo conocer, por favor. Eh, Es bien importante, vuelvo a decir, recalco esto, muy importante lo que vamos a empezar a hacer, el diseño que vamos a hacer, porque en base a este diseño se va a hacer el trabajo final del módulo, ¿no? En base a todo lo que vamos a empezar a hacer, se hace el trabajo final. Vuelvo a decir, el diseño hidráulico ya consiste para mí, porque otros pueden tener diferentes conceptos, pero por experiencia, por el trabajo que hemos hecho durante tantos años, un diseño hidráulico se resume en el tema de determinar los diámetros de tubería, tanto de los laterales, secundarias, principales y todo lo que es la línea de conducción, ¿no? En base a esto nace o incluso se puede diseñar los accesorios que vamos a implementar, todo lo que es en el componente del sistema, ¿no? Entonces, uno de los principios básicos, ¿no? Para hacer el diseño de estas tuberías está en base a la pérdida de carga o pérdida de presión. Esto ya es más temas hidráulicos, ¿no? En hidráulica, en pregrado, habíamos llevado justamente qué son pérdidas de carga, pérdidas de presión. Justamente esto da referencia, ¿no? A las pérdidas que podemos generar en cada tramo de tubería. Vuelvo a decir, esto es lo que en la realidad cuesta muchas veces hacer un cálculo exacto, ¿no? Y nos basamos muchas veces en fórmulas o en ecuaciones sin hacer una interpretación exacta o básica. Y en muchos proyectos que me ha tocado revisar, eso es lo que veo, ¿no? Me presentan los cálculos, usan Darcy-Weisbach, usan tantas fórmulas para pérdidas de presión, pero realmente eso se adapta en campo, ¿no? Muchas veces esos cálculos realizados no genera lo que realmente es en campo, ¿no? O no plasma lo que realmente se ve en campo. Entonces, es un problema muchas veces que limita incluso al tema de usos de los sistemas de riego. La lógica de qué tipo de diámetro de tubería debo usar, ¿no? Considerando el aspecto técnico, obviamente técnico hidráulico, y también considerando el aspecto económico en este caso, ¿no? Porque no es decir por decir, se instala aquí una tubería de 2 pulgadas y listo. Habría tal vez alguna posibilidad de instalarlo de 1,5 por el tema de costos. Y si instalo de 1,5, ¿cuál es el aspecto técnico que voy a tener? ¿Cuál es el resultado técnico? Entonces, son factores que sí o sí se debe considerar a la hora de hacer un diseño. Por ejemplo, una de las situaciones, ¿no? Uno de los factores que mucho influyen, por ejemplo, en la imagen muestra una tubería, ¿no? Esta es una tubería, un politubo, es una tubería de polietileno, conocido normalmente o comúnmente como politubos, ¿no? De material reciclado. Este es un politubo reciclado que está en la imagen, ¿no? Y esta pared de los politubos reciclados, por ejemplo, eso es otro tema muy importante que hay que considerar. En la imagen pueden ver que hay lugares o sectores de la pared que son delgados y otros que son más gruesos, ¿no? Esto influye mucho incluso en el tema de uso de una de las redes de tuberías para el sistema de riego o la procedencia del material, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el diseño de las redes de tuberías, estamos hablando de diámetros, pero yo no hablo pues de un diámetro externo, hablo de un diámetro interno. Todo esto que está de color oscuro, ¿no? Justamente es el diámetro interno de la tubería. Ese es el diámetro que me interesa, ¿no? Muchas veces decimos el cálculo 2 pulgadas, pero esos 2 pulgadas realmente son, ¿no? 2 pulgadas el diámetro interno o es el diámetro externo. Entonces, son factores que incluso son bien importantes considerar, vuelvo a decir, dentro del diseño, ¿no? El diámetro interno es lo que me interesa. El tema de pared, por ejemplo, de las tuberías, es más para el soporte de presión, en este caso, de las presiones de trabajo que pueden soportar o las presiones nominales que decimos en este caso, para el trabajo, ¿no? Correcto. Vuelvo a decir, como lo decía anteriormente, cuando hablamos de tuberías tenemos dos tipos de procedencias, las más comunes, ¿no? Recicladas y aquellas que son de material virgen o de alta densidad o de alta presión, como decimos, ¿no? Obviamente el costo es muy diferente, incluso he visto que en algunos casos se triplica el costo incluso de aquellos que son materiales de alta densidad, ¿no? En comparación a aquellos que son reciclados para el uso, ¿no? Entonces, son muchos factores que hay que considerar en esto. Incluso cuando son reciclados, por ejemplo, en un cierto tiempo, ¿no? Las paredes internas de estas tuberías empiezan a desprenderse poco a poco. Entonces hemos visto en algún caso, ¿no?
donde sistemas de riego con emisores o con boquillas sumamente pequeñas se han visto tapadas, pero sin la necesidad de que sea arena, limo u otro tipo de material, sino el mismo, ¿no? Material de polietileno que se empiezan a desprender. Entonces, miren esas cositas que afectan a la hora del funcionamiento, ¿no? De un sistema de riego. Y eso muchas veces es porque la mayoría tiende a exponer sus tuberías, ¿no? Sobre la superficie y están en constante contacto con los rayos del sol. Entonces, eso repercute que muchas veces estas partículas del material reciclado se vayan desprendiendo, ¿no? Es por eso que siempre se recomienda que si quieres usar un material reciclado, ¿no? Lo uses enterrado, que esté enterrado y no que esté expuesto al sol, ¿ya? Entonces, es algo a considerar muy importante. Entonces, habíamos dicho que el diseño hidráulico es importante o dar referencia al dimensionamiento de diámetros de tuberías de toda la red, conforme a los componentes que ya hemos estudiado, ¿no? En las anteriores sesiones. Y para justamente hacer un buen diseño, tenemos que considerar las pérdidas de presión, pérdidas de carga que se generan dentro de las tuberías, ¿no? Entonces, este es el factor principal, la pérdida de carga. Obviamente que a esto se va a añadir el tema de la longitud, ¿no? Los diámetros que voy a estimar, la cantidad de agua o caudal que voy a tener dentro de la tubería. Entonces, todo eso es importante considerar a la hora de hacer este tipo de diseño, ¿no? Y es, vuelvo a decir, es en tema de las pérdidas de presión que se hace este tipo de cálculos, ¿no? Actualmente tenemos diferentes fórmulas ya para hacer el cálculo justamente de las pérdidas de presión, que lo podemos interpretar como HF, ya en algunos textos dicen HFR, con un sinfín de nomenclatura que lo consideran, pero HF es lo más común para referirnos al tema de pérdidas de presión o pérdidas de carga, ¿ya? Si hablamos de estas fórmulas empíricas que son usadas, obviamente es importante decir la fórmula para el tema de pérdida de presión o las ecuaciones empleadas para la pérdida de presión es la de Darcy-Weisbach, es la que más dice, ¿no? Incluso me ha tocado discutir con colegas de otros países donde me decían, no hay mejor fórmula que la de Darcy-Weisbach, me dicen, ¿no? Es la fórmula ideal para el cálculo de pérdidas de presión. Y no digo que no, o sea, está bien, la fórmula de Darcy-Weisbach considera muchas variables para el tema de pérdidas de presión, pero se complica, ¿no? A la hora de hacer su cálculo por diferentes factores que necesitamos, e incluso que no son sencillos de obtener, como el tema de viscosidades, ¿no ve? El tema de Reynolds. Entonces, son factores que juegan mucho en el tema de un correcto forma de calcular lo que es la pérdida de presión. Las fórmulas empíricas más usadas están la de Blasius, por ejemplo, que no digo que no es buena, es nomás, o sea, en comparación, por ejemplo, a la de Darcy son milésimas de diferencia que se obtiene para su cálculo, ¿no? Y obviamente, esta considera, incluso el autor ha generado para dos tipos de temperaturas, porque hay que considerar que cuando hablamos de pérdidas de presión, la densidad del fluido que se tiene juega mucho en el tema, ¿no? Del cálculo o de la pérdida de presión. Ustedes saben que el agua tiene una densidad, ¿no? Que puede ser constante, considerada de 1 gramo centímetro cúbico, o bien puede ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es una constante, pero en realidad esa densidad del agua que nosotros llamamos constante sí tiene una variación y está en base a la temperatura, ¿no? Solo que su variación es tan mínima, ¿no? Pero esa mínima variación que hablamos puede llegar a alterar de gran manera en tramos, por ejemplo, de una red de tubería, ¿no? Es por eso que Blasius considera incluso para dos tipos de temperaturas, ¿no? Para 10 grados centígrados y 20 grados centígrados. Son parámetros que Blasius considera para el cálculo justamente de la pérdida de presión. Y obviamente las constantes que se presentan dentro de sus ecuaciones o fórmulas varía levemente, ¿no? Y también recomienda que sean para plásticos PVC, dice Blasius, ¿no? Incluso para PVC, tuberías PVC. Y que se tenga reinos entre 3000, dice, incluso a ver, lo veré entre esto, de 3000 a 1 millón, ¿no? Reinos, número de reinos. Recuerden que los números de reinos
Es un factor, es una constante que es usado para determinar los tipos de flujos que se tiene dentro de una tubería, ¿no? Podemos decir que tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento o un flujo en transición. Justamente esto también da referencia al movimiento de las partículas del agua dentro de las tuberías, ¿no? Una laminar es bastante calmado, generalmente se presenta el riego localizado y un turbulento tranquilamente puede dar referencia incluso a riego por aspersión, ¿no? También tenemos un proceso de transición de reinos. Entonces, Blasius recomienda que podemos usar para este tipo, ¿no? Luego está Cruciani, que igual es una ecuación que se usa y se emplea mucho en nuestro medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cruciani menciona más que su ecuación es más dirigida para el tema de polietileno. En este caso, para tuberías de politubo en este caso, ¿no? Dar la referencia de Reynolds en la misma escala, por si acaso. Considera los mismos valores si se dan cuenta. Tiene diámetro, tiene caudal y longitud. En este caso la D es diámetro, la Q es caudal, la L es longitud, ¿no? Pero considera los factores o las constantes que maneja son los que cambian en este caso, ¿no? Entonces, les estoy presentando las ecuaciones que se emplean y no voy a decir que están mal, son ecuaciones empíricas que han resultado bastante bien haciéndolos prueba en campo. No sé si alguien ha tenido esta experiencia de poder de verificar esto en campo, ¿no? Yo sinceramente me he dado el tiempo, muchas veces una locura parece estar metiéndose en estas cosas, pero es muy interesante, les digo porque puedes ver las variaciones, incluso adecuar una ecuación, ¿no? Y eso es lo que justamente mi persona ha hecho. Hemos ajustado de alguna manera el tema de las pérdidas, las ecuaciones de pérdida de presión para obtener un dato más real de campo. Vuelvo a decir, no hay datos que sinceramente pueda considerar exactos, ¿no? Siempre puede haber una leve variación o una escala de variación en temas de pérdidas de presión en campo, por ejemplo, ¿no? Porque aquí juegan otro tipo de factores, los mismos accesorios que empleamos, incluso una instalación que no esté correcta, ¿no? Entre una tubería y una T o una copla, esto ya va a generar una variación en el cálculo de la pérdida de presión. Entonces, son factores que muchas veces salen de control, pero sí se acerca mucho si lo trabajamos bien a los datos que vamos a necesitar para hacer un correcto diseño, ¿no? Obviamente vamos a hablar de regímenes, ahí está el liso, el intermedio, el rugoso, ¿no? Para los tipos de materiales. Luego, Hazen-Williams es una de las ecuaciones que sinceramente es usado de gran manera, ¿no? En diferentes proyectos que me han presentado veo el tema de Hazen y es una ecuación realmente que puede ser usado, vuelvo a decir, para varios tipos de materiales, ya sea entre PVC o polietileno, ¿no? Hazen-Williams presenta una constante y justamente ahí está la C. Esa C es una constante que incluso lo ha estudiado para diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces ya nos da una constante, incluso nos da una tabla para trabajar con una determinada constante, ¿no? Yo me animo a decir que Hazen es una fórmula general que podemos emplearla para varios aspectos. En la adecuación de ecuaciones que yo hice, por ejemplo, que mi persona hizo, usé Hazen por si acaso y para aquellos que me decían, no, pero Hasen es Hasen, no puedes usar, incluso decían, no puedes usar para tuberías menores a los 50 milímetros. Eso incluso me dijeron, ¿no? Varios eh, colegas, expertos también en el tema. Pero ¿cuál sería la razón para no usar menor a 50 milímetros, ¿no? Entonces, no podemos decir por decir. Yo me metí las manos en esto para hacer prácticas de campo, ¿no? Y para poder hacer pruebas. Y cuando en realidad la ecuación de Hazen-Williams, por ejemplo, me decían, no puede dar para un diámetro de media pulgada, de tres cuartos, de una pulgada, pero en realidad sí se adecúa, ¿no? Son milésimas las que empieza a variar en temas de pérdida de presión. Entonces, la cuestión es trabajarlo bien en temas de tramo, en temas de presiones al inicio, de, por ejemplo, de cada línea, laterales, líneas secundarias. Esa es la cuestión. Si tú no lo trabajas de esa manera por secciones, vamos a tener un problema, ¿no? Pero Hasen se ha adecuado muy bien y es una de las ecuaciones bases que yo he empleado para empezar a trabajar. Entonces, yo tranquilamente diría que no es cierto que no se adecua para tuberías menores a los 50 milímetros. Tal vez alguno de ustedes tiene alguna expectativa diferente, ¿no? Pero también sería muy bueno que lo hagan la prueba, ¿no? Porque
Uno les puede decir, no es bueno usar menor a los 50 milímetros Hazen Williams, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿No? Entonces esto hay que experimentarlo y eso es lo que ha hecho mi persona. Y hemos sacado diferencias mínimas, digamos, para diámetros de tuberías menores a los 50 milímetros. Luego está el de Manning, ya que es muy parecido también al de Hazen. Ya, igual usa una constante, que en este caso es la N, que está en base al tipo de rugosidad de cada tubería, ¿no? A las tuberías, a la pared interna de las tuberías, que también puede ser usado para diferentes diámetros de tuberías, ¿ya? Entonces, de manera puntual, presento estas ecuaciones que las que me han parecido más adecuadas para el tema del trabajo de pérdidas de presión. No sé si alguno tiene alguna otra ecuación que ha usado, digamos, en su vida profesional, en su experiencia para el tema de hacer los cálculos. Magnífico, yo estoy atento a escucharlos, es bueno compartir esas experiencias, pero como les digo, durante tantos años trabajando, son las ecuaciones que he podido estudiarlo, verlos en campo y realmente se han adecuado, ¿no? Es mínimo el tema de diferencia o variación de pérdidas de presión. Vuelvo a decir, es importante el cálculo de la pérdida de presión o pérdida de carga para hacer una correcta implementación de una red de tuberías. ¿Ya? ¿Por qué es en base a esto? ¿Por qué es crucial? Porque en base a esto yo voy a determinar, por ejemplo, mi aspersor, si dice que riega bien con 1,5 bares, pues yo tengo que garantizar esos 1,5 bares, ¿no? Y para garantizar esos 1,5 bares, obviamente, vuelvo a decir, digo mucho, obviamente, mil disculpas, tengo que implementar una tubería con un diámetro ideal y correcto para su uso. ¿Ya? Esa es la cuestión. El tema de diseño hidráulico es que yo pueda garantizar que la red de tuberías que estoy empleando desde mi punto de captación, mi fuente de agua, ya sea la línea principal, las líneas secundarias, pueden ser las terciarias, los laterales, me puedan garantizar una presión de trabajo suficiente e ideal para que mi aspersor funcione correctamente. Ese es el objetivo de un diseño hidráulico, ¿no? Si yo no logro garantizar eso, estoy perdido. En vano voy a hacer la implementación de una red de tuberías, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. De eso que digo muchas veces en riego parcelario, varios productores se desaniman del uso de un aspersor. ¿Por qué? Porque nunca ven la característica principal y esencial, ¿no? De la presión de trabajo del aspersor. Si no consideramos eso, estamos perdidos, vuelvo a decir, nunca vamos a tener el riego ideal y mucho peor una uniformidad correcta a la hora de realizar el riego. Bien, mis estimados, entonces, pérdida de presión es lo que vamos a empezar a calcular. Tenemos factores que son importantes como la D, que es un diámetro de la tubería, la Q mayúscula, que es prácticamente caudal, ¿no? Es el caudal que vamos a necesitar dentro de las tuberías, y L, que da referencia a la longitud de la tubería. Si hablamos de Hazen Williams o de Manning, hay tablas donde nos presentan justamente sus valores, ¿no? Las constantes para diferentes tipos de materiales, como polietileno y PVC. En Hazen, por ejemplo, se usa 150. El poliéster reforzado con fibra de... esto se usa también, no es que no, ¿no? Por eso lo presento. 140, acero, que ya no se está usando mucho, pero se ha usado, ¿no? Hierro galvanizado igual. Fundición, hormigón revestido. Entonces, son materiales que se pueden emplear en el tema de distribución de agua. Y justamente estos valores dan referencia a ese tipo de materiales, tanto para Hazen y como para Manning. Son valores que podemos emplear, ¿no? Entonces, vamos a hablar de manera general, por si acaso de esto tengo un manual que lo he realizado para la Emedrid, que lo voy a compartir en la plataforma, ¿ya? Da referencia sobre diseño agronómico y lo completa con diseño hidráulico, que es muy importante para nosotros. Les voy a pasar en PDF justamente ese manual para que ustedes también puedan verlo, ¿no? Porque es un manual bastante práctico para temas de diseño y sé que lo van a usar y les va a ayudar en algún modo para los diferentes cálculos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de dimensionamiento de tuberías, ¿ya? Quiero empezar de lo siguiente. A ver, habíamos dicho que los componentes de un riego por aspersión, perdón, de manera básica son fuente de agua, tenemos de donde vamos a captar, es la unidad de presión, ¿no? Puede ser
nuestra unidad de bombeo o bien un tanque elevado a una determinada altura para generar una presión necesaria. Luego tenemos la línea principal, luego tenemos las líneas secundarias y luego tenemos los laterales y luego tenemos los porta aspersores y los aspersores. A ver, yo tenía un manual que les he mostrado a un inicio. Eh, por favor, me dicen si se está viendo o no se está viendo, si se está escuchando o no se está escuchando. Por favor, voy a quedar atento a lo que me digan. A ver, quiero compartir otro PDF. A ver, mis estimados, ¿se logra ver? Por favor, necesito que participemos. Hoy vamos a tener que hablar mucho para el tema de saber si se está entendiendo o no este tema de diseño hidráulico. ¿Se nota la imagen que estoy mostrando? Lo había mostrado en las primeras sesiones. Sí, ingeniero, se nota. Sí, se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso siento que no estoy solo. Gracias. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de un diseño básico, este es un esquema que lo he hecho, es así sencillito. Lo muestro para que podamos entender de riego parcelario. ¿Cuál es la parte básica, no? Hayamos dicho, tenemos fuente de agua, pues un río, un pozo, tenemos una unidad de bombeo. De la unidad de bombeo nace la línea principal o tubería principal. Esta línea principal o tubería principal, ¿no? De esta línea nace la tubería secundaria, ¿ya? Luego de la tubería secundaria que estamos viendo justamente en la imagen, pueden tranquilamente nacer los laterales o ramales de riego, en este caso, que pueden ser dos, tres, cuatro, conforme a la parcela que tengamos, ¿no? Y conforme a los emisores, a los espacios que vamos a tener que calcular entre emisores y laterales, ¿ya? Miren, luego sobre estos ramales o laterales tenemos los portaaspersores, que son tuberías que habíamos hablado de PVC generalmente por la rigidez que se tienen, y sobre estas están los aspersores. Un esquema sencillo, básico de un riego por aspersión a nivel de parcela. Unidad de bombeo, línea principal, línea secundaria, puede haber una terciaria, no es que no, pero no es tan común. Luego están los laterales o ramales de riego, sobre estas los portaaspersores y los aspersores, de manera puntual, ¿no? Entonces, conforme este esquema, yo voy a ir realizando un diseño. Mi pregunta para ustedes, me gustaría que participen en esto, aquellos que ya tuvieron esta oportunidad de trabajar, ¿dónde empieza el diseño? ¿Empieza en la unidad de bombeo o empieza en la parcela? ¿Dónde empezaría mi diseño hidráulico? ¿Alguien quisiera participar? A ver, en el chat, ¿qué tenemos? ¿Tenemos pregunta? No, está bien. ¿Alguien quisiera participar, tal vez? ¿Dónde empieza el diseño hidráulico? El diseño de mis red de tuberías. ¿Empieza en la unidad de bombeo o en la fuente de presión, en este caso, que puede ser una bomba o un tanque elevado? ¿O empieza en la parcela? A ver, ¿alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguien que quiera compartir con nosotros? Bien, nadie. A ver, muy bien, excelente, me dicen en la parcela, ¿no? Muchas gracias por eso. Podemos también tranquilamente por el chat dar nuestra opinión, ¿no? Es cierto, el diseño de una red de tuberías empieza en la parcela, ¿no? Empieza en la parcela. Muy bien, muchas gracias por compartir justamente. Es algo que hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Yo no empiezo el diseño en la unidad de bombeo. Muchos, por ejemplo, cuando quieren implementar una red de tuberías, un sistema de riego parcelario, están viendo qué tipo de bomba voy a comprar, ¿no? Entonces, no es así. Empieza en la parcela. Y cuando ustedes hacen el diseño agronómico, ya están empezando en la parcela, ¿no? Tiempo de riego, o horas, por ejemplo, frecuencias. Y en base a eso hacemos la adaptación de qué tipo de emisor vamos a elegir. Habíamos dicho, si tenemos un suelo, por ejemplo, que tiene una velocidad de infiltración de 10 milímetros hora, yo tengo que hacer la elección de un aspersor que tenga, vuelvo a decir,
una precipitación no mayor a esa tasa de infiltración, ¿no? Debe ser menor a la tasa de infiltración del suelo. Si yo tengo un suelo que me permite una infiltración de 10 milímetros hora, yo debo elegir un aspersor que sea menor a esos 10, que sea 8, que sea 7, que sea 6 milímetros hora. Pero ahora, ¿en base a qué está la precipitación artificial de un aspersor? ¿En base a qué? Y habíamos dicho anteriormente, ¿no? El tema de la precipitación, por ejemplo, artificial de un aspersor está en base al caudal que genera el aspersor y obviamente el caudal que va a generar un aspersor está en base también a la presión de trabajo que va a tener. Entonces, una correcta presión de trabajo del aspersor va a generar un determinado caudal y con ese caudal, ¿no? A un determinado espaciamiento entre aspersores y laterales, vamos a generar una precipitación artificial para ese sector, ¿ya? Y les había mostrado en la anterior presentación, donde sacábamos una fórmula incluso para obtener la precipitación artificial de un aspersor, ¿no? Entre cuatro aspersores, porque eso es lo que nos interesa saber. Mínimamente se debe implementar cuatro aspersores para tener una correcta área de trabajo para la evaluación de uniformidad, incluso de riego, ¿ya? Entonces, empezamos en la parcela del diseño, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es primero la elección del aspersor y luego de la elección del aspersor, y esto ya hemos hablado en la anterior presentación sobre las elecciones del aspersor, la elección de un determinado emisor de riego, un aspersor, ¿no? Se hace el tema de dimensionamiento de tuberías o laterales o ramales de riego en este caso, ¿ya? Luego de los laterales o ramales, justamente hay una pequeña ecuación que dice número de aspersores por lateral, ¿no? Considera las longitudes, el espacio entre aspersores. El tema de X y Y, por ejemplo, son las distancias entre las tuberías secundarias y el primer aspersor. Eso es bien importante. ¿A cuántos metros vamos a separar? A ver, el primer aspersor de la línea secundaria. Justamente, a ver, esta imagen, me voy a ir otra vez. Aquí yo tengo, por ejemplo, la tubería secundaria en la imagen. Ahí dice tubería secundaria. Luego tengo la tubería lateral o ramal, en este caso. Este primer aspersor que yo voy a instalar, ¿a cuántos metros debe estar separado de la tubería secundaria? Eso es lo que da referencia al tema de X, ¿no? La presentación. Y la Y también da referencia a los espacios finales o a los bordes de las parcelas con respecto al aspersor. Entonces, esta X es crucial, ¿no? Y esto también vamos a hablarlo cuando hagamos el tema de diseño, porque tiene diferentes técnicas para su implementación del primer aspersor en referencia a la tubería secundaria. A ver, hay una consulta en el chat. ¿Qué dice? A ver, dice longitud medios. Ah, muy bien, ¿no? De manera sencilla. Yo sé que muchos ya han trabajado en este ámbito, pero ¿cuál sería, digamos, la lógica de usar a L medios? ¿Por qué razón? Tiene que haber una razón de usar L medios, que es prácticamente la longitud entre aspersores, la mitad, eso significa el L medios que me están diciendo. Pero, ¿cuál es la razón de usar L medios? ¿Cuál es el aspecto técnico para implementar L medios? Tal vez podemos comentar eso más. A ver, lo vamos a ver juntamente conmigo cuando hagamos el diseño, pero hay una razón, ¿no? La mayoría dice L medios porque eso es el espacio entre aspersores, la mitad es L medios. Pero ¿cuál es la razón técnica, no? Y cuando hagamos la evaluación de un aspersor, el tema de perfil de humedad del suelo, dentro del suelo que genera un aspersor, vamos a comprender mejor el tema de L medios que me están diciendo ahora, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir a la presentación. Ahí está, ¿no? Entonces podemos considerar justamente la longitud de los laterales, X es la distancia al primer aspersor, Y está la distancia del último aspersor a la parcela, y A es considerado como el espacio entre aspersores, ¿no? Ahora, uno de los factores que es bien importante también mencionarlo, a ver, dice, es un criterio de diseño que generalmente es aplicado, ¿no? Mi audio no funciona bien, Inge, mi disculpa, no, no se preocupe. ¿Es un técnico de diseño que es usado? Sí, tienes razón. Es un técnico de diseño que se emplea mucho
pero hay una razón, ¿no? De por qué usamos la mitad de EA. Y ahora, este técnico esta técnica de diseño que me hablan, también es bien importante hacer el estudio dentro de los perfiles de humedad del suelo. Vuelvo a decir, un aspersor de reacción que habíamos hablado no es la misma humedad dentro del suelo que genera en comparación a un aspersor de impacto de golpe, ¿no? Y esto si usamos un pequeño, a ver, me voy a adelantar juntamente con un tipo de programa que no sé si voy a poder abrirlo, pero si lo abro es magnífico. Esperen un momentito, por favor. Esto me ayuda mucho para el tema de que me entiendan de lo que estoy hablando. A ver, me esperan un momento, por favor. Sí, justamente he podido abrirlo. A ver, lo voy a compartir. Me dicen si se ve, por favor. Enseguida lo voy a... A ver, ¿logran verlo? Por favor, ¿se logra ver? Me dicen. ¿Se logra ver, por favor? Sí, Se sí, ve, ingeniero. Vemos. Ya, muchas gracias. Por ejemplo, este es el WinZip, ya, tal vez lo conoce mucho porque ya lo hemos difundido en diferentes cursos que se han hecho, ¿no? En diferentes sectores del país igual lo hemos hecho. El WinZip, por ejemplo, es una, es una, es un programa, ¿ya? Netamente de la empresa Zeninger, ¿ya? Ustedes saben, les había hablado en anteriores sesiones que Zeninger es una empresa que se dedica a fabricar aspersores, ¿no? De diferentes modelos y tipos. Y justamente el Excel Woobler, el Mini Woobler, es parte de lo que es Zeninger en este caso, ¿no? Y Zeninger incluso muestra un catálogo de sus productos que enseguida lo vamos a ver, tenemos que estudiarlo igual. Y también presenta esta pequeña herramienta y programa que es muy interesante, lo vamos a ver esto en otra sesión porque nos permite hacer el tipo de diseño hidráulico. Pero lo voy a usar esta vez para lo siguiente. Si ven aquí en la parte media, ¿no? Hay una línea azul en la imagen. Esto da referencia al modelo de distribución de agua dentro del suelo. Dentro del suelo. Es decir, esto voltéenlo, ¿no? Y es como la humedad que se está generando dentro del suelo. A ver, yo voy a elegir aquí, por ejemplo, Zeninger tiene aspersores como el Excel Woobler, el Mini Woobler. También tiene aspersores de impacto, por eso de impacts, ¿no? Son aspersores de impacto. Les había hablado del Smooth Drive, que es un aspersor usado mucho en el tema de riego para frutales de trópico en este caso. Pero a ver, voy a elegir el Excel Woobler, por ejemplo, hago clic en el Excel Woobler. Todo esto les voy a pasar, no se preocupen. Este pequeño programita igual lo voy a pasar para aquellos que no tienen y los que tienen, magnífico, pero es una forma, digamos, de explorar el tema de distribución de agua de los aspersores. Por ejemplo, consideren que en la parte cero está el aspersor en la imagen, ¿ya? Cero. Y todo esto, este tramo es el alcance o el radio mojado que va a generar el aspersor. Vuelvo a decir, es el radio mojado, no es el diámetro, ¿no? El aspersor puede estar aquí donde está el número cero. Si yo elijo en aspersor, me da diferentes modelos. El Excel Hardware, por ejemplo, este Excel Hard es aspersores de un ángulo alto en el tema de sus boquillas y luego tenemos ángulos medios, ¿no? Hay dos modelos, por ejemplo, de aspersores, pero los más usados en nuestro mercado es el Excel Halt, que son de ángulos altos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y a la vez, les decía, el Excel Woobler también tiene diferentes boquillas. Esto lo vamos a ver enseguida en su catálogo, ¿no? El Excel Woobler, por ejemplo, tiene boquilla número 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 14, que justamente da referencia a la boquilla más grande que tiene, ¿no? Estas boquillas pueden ser cambiables y la boquilla 6 da referencia a la boquilla más pequeña y podemos decir que es para el riego de hortalizas a campo abierto, incluso en carpas solares, ¿no? En cambio, el número 14 es más para el riego de frutales, para el riego de forraje, pastos, ¿no? Y un número 10 que es lo más común, es lo que más se emplea en el tema de proyectos, por ejemplo, las de boquilla número 10. Entonces, si yo me voy a la boquilla número 10, me dice aquí pressure, que da referencia a la presión de trabajo del aspersor, ¿no? Me dice, puedes trabajar con 0,69 bares, es decir, el aspersor ha sido probado a esas presiones,
¿no? 0,69 ha sido probado a un bar, ha sido probado a 1,38 y a 1,72. Incluso da referencia de 2,07 bares de presión. Por si acaso está en la unidad de bares esto, ¿ya? ¿Qué da referencia? Un bar es más o menos referente a 10 metros de columna de agua o 10 metros de altura, ¿no? Entonces, si yo hablo de 1,03 bares, es como si estuviera hablando de 10 metros, ¿no? De presión. Si hablo de 1,38 es como 14 metros de presión más o menos. Si hablo de 1,72 es hablar como 17 metros de presión más o menos, ¿ya? Entonces, y yo voy a ir a una presión más real, les vuelvo a decir, el productor en campo no puede fácilmente conseguir una presión mayor con los equipos de bombeo que tiene, por ejemplo, en sectores planos del altiplano, ¿no? Y les había dicho la motobomba Honda, que es la más usada, estas bombas de autocombustión o autosucción en este caso, perdón, de combustión interna y autosucción, son las que generan una presión máxima hasta 1,8 les decía, ¿no? Entonces, ese ya es un tema para la elección justamente de las personas. Por ejemplo, yo de nada sirve que elija una presión de 1,72 cuando no voy a poder cumplir esa presión, ¿no? 1,38 sí es algo más accesible, un bar es lo que generalmente trabajan, pero yo voy a poner 1,38. Miren, ya 1,38 bares en este caso dice que puede generar al aspersor 800 litros hora, ¿no? Flow es caudal, por si acaso. 800 litros hora, ¿no? Obviamente tiene un giro de 360 grados. Hasta el flow es lo que me interesa, ¿ya? Presión caudal y número de boquilla. El flow, por ejemplo, de 800 litros es a 1,38 bares. Si yo reduzco a un bar, obviamente ese caudal se reduce, ¿no? 600 litros y aquí se cumple mayor presión, mayor caudal. Pero hay un rango de trabajo, ¿no? A 1,72, 800 litros hora. A 2, 800 litros hora. ¿Qué me está dando a entender aquí? Que aquí en vano de 1,72 voy a empezar a pasar el tema de presión o voy a elevar la presión de trabajo porque a dos bares me va a seguir generando estos 800 litros hora, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vemos el tema de presión. Ahora, si se dan cuenta, en la línea, por ejemplo, podemos poner en la eje X en este caso, que da referencia a al radio mojado, a la distancia que la humedad se va a generar, ¿no? Si yo hablo de 0,69, miren, me genera hasta 6,8 metros, dice el radio. Si yo hablo, incremento la presión a un bar, llegaría hasta 7,5 metros. Si yo incremento a 1,38, me llegaría hasta 7,7. Incremento a 1,72 es hasta, ¿no? Tengo 8,1 metros que me llegaría. Pero incrementar a dos bares, ¿qué me está diciendo? 8,3. Es como que 20 centímetros nomás de distancia del alcance del riego se va a generar. Entonces, no tengo ya ahí tanta necesidad de generar a dos bares de presión. Es como me está ya dando los límites de trabajo de las personas. Se van a empezar a pulverizar. Y si sigo aumentando esta presión a 2, a 2,5 bares, este radio de alcance se va a empezar a reducir por el tema de pulverización de las gotas de agua. Entonces, hay una presión que es ideal, ¿no? Yo siempre digo, trabajemos que entre 1 a 1,38. 1,38 para mí es ideal para trabajar, pero con las bombas que tenemos, digamos, en el altiplano, en sectores planos que usan, estas de combustión interna, de autosucción, y es un poco complicado. Si tú quieres jalar a 200 metros, ya vas a tener una pérdida de presión y no te va a llegar a la presión necesaria para el funcionamiento de las personas. Entonces, ahí hay que tener cuidado ya, ¿no? Ahora, ¿a qué me voy con esto? Miren cómo es la distribución, por ejemplo, del diámetro. Les había dicho que hay humedades tipo triangular y humedades tipo rosquilla la vez pasada, ¿verdad? Dentro del suelo. Imagínense que esta línea azul, toda esta superficie es al revés, ¿no? Es la humedad que se está generando dentro del suelo. Vuelvo a decir, es dentro del suelo, ¿ya? Entonces habla de precipitaciones. Aquí nos da en milímetros hora incluso las precipitaciones, ¿no? Entonces, miren, es una forma que tiende a ser, me animo a decir, triangular dentro del suelo. Cercano a las personas, mayor la humedad, conforme se va separando, se va a reducir esa humedad hasta prácticamente llegar a los 0 milímetros hora, ¿no? Cerca al aspersor, tranquilamente podemos abarcar a los 15 milímetros hora. Entonces, esta referencia, mis estimados,
no es mucho para tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño del primer aspersor con referencia a la tubería secundaria, el tipo de distribución que va a tener. Ahora, el tema de usar L medios, como me decían, el espacio entre aspersores, la mitad de ese valor, está en base a esta distribución de la humedad, ¿no? Pero miren qué pasa cuando yo, por ejemplo, el Mini Wobbler voy a probar, que es otro de los aspersores muy usados, y en este se caracteriza de forma ideal el tipo triangular de humedad dentro del suelo. Por ejemplo, voy a poner uno de sus, el Mini, a ver, pondremos la primera opción, que es muy usada. Igual, a una presión de 1,38 voy a poner, aquí está, este es. 1,38 bares, no, ¿dónde está? Es esta, no es la de arriba, es la media, ¿no? Por ejemplo, te permite trabajar a un bar, dice, de forma ideal, pero yo he visto a estas personas, incluso lo han usado con 0,7 bares, 0,5 bares, incluso ya está girando el aspersor, pero dice de forma ideal está entre 1,3, un bar en este caso, ¿no? Y un bar puede generar mucho dependiendo de la boquilla. A ver, voy a poner la boquilla 5, que es una de las más usadas. A un bar se puede generar 200 litros hora. Obviamente es una menor cantidad, ¿no? A ver, voy a volver otra vez aquí. No voy a hacer clic en el tema de las boquillas, por favor. A ver, mini bubbler, el medio, 5 y a una presión de un bar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces, miren, puedo usar diferentes boquillas. La mini Burger, por ejemplo, tenemos en el mercado la 5 y la 10, que son las más usadas, ¿no? La 10, por ejemplo, miren lo que me pasa a una presión de un bar, se genera la misma distribución triangular, ¿no? De caída, que va reduciendo conforme se va separando del aspersor. Pero ¿a qué me iba con todo esto? Voy a hacer la prueba de un aspersor de impacto en este caso. Zeninger tiene una variedad de aspersores de impacto que no son muy usadas, pero da referencia a todos los aspersores de impacto, en este caso en el mercado. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos hecho prueba mediante pluviometría en campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo el aspersor de impacto, justamente, y hay diferentes modelos, ¿no? De impacto, diferentes modelos que están conforme a su catálogo. Voy a probar este modelo, por ejemplo, ¿no? Igual tiene diferentes boquillas. A ver, voy a poner una primera o voy a poner una variable, ya. Esta, por ejemplo. Voy a poner una presión de 1,72 o 2 bares. Vuelvo a decir, los de impacto ya no son de baja presión, ¿no? Eso es otra característica que habíamos hablado, ¿no? 1,72 es la presión mínima de trabajo y tranquilamente puede trabajar hasta 3,10 bares. Los de impacto necesitan siempre una mayor presión para su correcto funcionamiento. Y ahora miren lo que pasa, 1,72 dares. Mire la distribución. En este caso ya no es una distribución tipo triangular. Y esta es la mejor forma de demostrar eso, ¿no? Y esto en campo lo hemos interpretado mediante pluviometría, lo hemos hecho, ¿no? Y hemos podido verificar justamente en la siguiente semana vamos a hacer. Mana, tarde me Perdón, perdón. mensagem que reunião ampliada carta central de a ver, A ver, Lisbeth Yupari está hablando, perdón. ¿Quiere comentar algo? Ya, vamos a tener cuidado, por favor, con el tema de los micrófonos. Mucho cuidado. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, miren, un aspersor de impacto, ¿cómo es su distribución de humedad? Este es el tipo rosquilla que yo les hablaba, mis estimados. La humedad tipo rosquilla de los aspersores de impacto. Y en su mayoría, cualquier aspersor de impacto que hagamos la prueba de pluviometría, que esperemos alcanzar a hacer una práctica de campo, eso para demostrar esto, pero es esta distribución que se genera, ¿no? Es esta. Y es este el tipo rosquilla que decimos. Sectores más secos y sectores con mayor humedad. Entonces, si hablamos, digamos, el L medios que estamos considerando para el tema de el primer aspersor con respecto a la tubería secundaria, aquí ya tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque
Generalmente el L medios va a ser por este sector, digamos, por los 5 metros, un poco menos, ¿no? Vamos a generar esa humedad que es tipo triangular en la primera sección, pero vamos a tener una sobreexposición de humedad, ya sea en una parcela, en el pasillo, por ejemplo, o en la parcela de lado. Vamos a tener esta lámina, esta precipitación que se eleva al final. Y esto es por el modelo de distribución que generan los aspersores de impacto. Entonces, en comparación a un Excel Wheeler, por ejemplo, y a un impacto, esa es la forma de distribución, ¿no? Un Excel que da referencia de una buena forma a los aspersores de reacción son triangulares, ¿no? Las humedades que se genera dentro del suelo. Pero en cambio, una que es de impacto generalmente genera este tipo de rosquilla dentro del riego. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de espacios entre aspersores incluso o entre laterales porque este factor, influye mucho cuando estamos haciendo el espacio entre las personas, ¿no? Y ahora generalmente hay un rango, un porcentaje que todo mundo usa, 60%, dice, del espacio entre o del diámetro del aspersor para el tema de los espacios. Pero ese 60% se adecua correctamente, ¿no? Es por eso que es bueno hacer un tipo de simulación vuelvo a decir, a la siguiente semana vamos a terminar con el tema de simulación de uniformidades dentro de la parcela con el sistema que hemos empezado a implementar. Y ahí vamos a ver cómo es el tema de solapes y traslapes entre las personas. ¿Cuál es lo que se adecua mejor conforme a una evaluación de pluviometría? Bien, esto es lo que quería mostrarles. Este programa hace muchas más cosas, hace todo un diseño desde el punto de captación hasta los laterales pero quería mostrarles justamente para este tipo de distribución. Miren cómo es el Smooth Drive, ¿no? El Smooth Drive, por ejemplo, hace una distribución triangular casi perfecta, yo digo, ¿no? Porque es desde el inicio, incluso no es como el Excel que tiene una caída cercana al aspersor y luego se vuelve casi constante. El Smooth es más en temas de precipitación cercanos al aspersor, ¿no? Es por eso que trabaja muy bien en el tema de frutales. Y esto es debido a la boquilla que tiene. Si es que ven algunos videos del funcionamiento del Smooth Drive, por ejemplo, van a ver que tiene boquillas que no solo va a un riego horizontal, sino también vertical, va de arriba abajo a los costados. Entonces, eso es lo que genera este tipo de distribución dentro del suelo, ¿no? Muy interesante poder analizar el tema de modelos de distribución. Y esto lo vamos a ver, vuelvo a decir, a la siguiente semana, cuando hagamos simulaciones de uniformidad dentro de las parcelas. Eso, ¿alguien tuviera alguna consulta hasta aquí, por favor? A ver, hay consultas en el chat. Vamos a leer. Dice una consulta. ¿El comportamiento de los aspersores que muestra serán muy similares a otras marcas? Totalmente, sí. Es similar y esto está comprobado porque yo tengo evaluaciones de diferentes aspersores que lo hemos hecho con tesistas, bueno, tesistas me han ayudado en esto. Hemos hecho pruebas de aspersores de las Beers, por ejemplo, de impacto, hemos hecho prueba de Nandanjain, que es muy conocido el tema de los aspersores israelitas, por ejemplo. La mayoría de estas en temas de pluviometría generan este tipo de modelo de humedad tipo rosquilla. La mayoría. No, hay algunos que sí han sido mejorados, por ejemplo, el Hindú 423 les mostraba que era con una aleación de aluminio, en la anterior presentación, por ejemplo, ¿no? Que tiene un cortachorros, que tiene una paleta de subida y bajada incluso del chorro de agua, que mejora las condiciones de distribución. Pero es bien notorio el tema de la distribución, la simulación que se hace dentro de la humedad, dentro del suelo, ¿ya? Por eso vuelvo a decir, en su mayoría los de impacto generan el tipo rosquilla. En cambio, los que son de reacción tienen esa ventaja de generar una distribución triangular y eso está comprobado mediante diferentes pruebas que se han hecho. Si ustedes tienen la curiosidad, háganlo. De verdad, es muy interesante poder ver para hacer un buen proyecto, porque eso es lo que muchos carecen, ¿no? Yo siempre digo, a veces nos fijamos netamente en un catálogo, pero no tenemos, digamos, la lógica técnica de cómo es un aspersor en su funcionamiento. Yo digo que para recomendar un aspersor, incluso en un proyecto, deberías hacer todas las pruebas técnicas antes, no solo del catálogo, sino las pruebas técnicas que son reales en campo, en condiciones reales. Y en base a eso poder incluso hacer tu diseño, ¿no? Y tu simulación y recién presentar un proyecto para la implementación de una red de tuberías correctas en base a una presión necesaria.
Bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta más, algún comentario, tal vez alguna experiencia? Adelante, por favor. Bien, no hay nadie que quiere decir nada. Perfecto, seguimos entonces. Entonces, un poquito nos hemos adelantado en eso, pero es muy importante saber el tema de esta X, que es bien importante, que da referencia a la distancia entre primer aspersor y justamente la tubería secundaria, ¿no? Este tema de modelo de distribución del aspersor es bien importante. Incluso por eso algunos optan por usar aspersores sectoriales, ¿no? Y ponerlo al borde, digamos, de la parcela para no generar la humedad fuera de la parcela o una humedad déficit, o sea, que sea de déficit al inicio de la parcela, ¿no? Es un poco, esto es una cuestión de técnicas, ¿no? Cuestión de lógica, técnicas, hay que ver esos aspectos de distribución, funcionamiento del aspersor, el tema de presión que es muy importante. Cuando hacemos el dimensionamiento de la tubería o lateral, vuelvo a decir, hay que calcular este número de aspersores por lateral, es decir, cuántos aspersores vamos a poner en un lateral, eso es bien importante, y para eso está el tema de espacio entre aspersores, que lo vamos a ver cuando hagamos el diseño enseguida. Luego, también un aspecto bien importante o muy importante es la variación máxima de presión que se debe permitir. Es decir, en un lateral de riego, por ejemplo, en un ramal, ¿cuánto es la presión máxima de pérdida que puedo tener? Porque tiene que haber un límite, ¿no? Y esto según en base a diseños ya realizados, un 20% lo considera, ¿no? De la presión nominal o de la presión de trabajo. Esta HN da referencia a la presión de trabajo de los aspersores. ¿Ya? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, que mi aspersor tiene que trabajar con 2 bares, ¿no? Digo, puede haber un 20% de pérdida en ese lateral. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser como 0,4 bares, ¿no? Entonces, decir, tengo ahí 1,6 bares que tengo que generar. Puedo como máximo perder 0,4 bares. Y el aspersor tendría que estar en ese rango de funcionamiento mínimo y máximo para que haya buenos resultados en el riego, ¿no? Entonces, recuerden, eso es muy importante. Un 20% se puede considerar de pérdida en los laterales o ramales de riego, ¿ya? Un 20% como máximo. Incluso algunos decían, para temas de mayor precisión, ¿no? Esto con colegas del exterior igual hablábamos, decían, este 20% se debería reducir, decían, ¿no? Incluso deberíamos tomar en cuenta solo el 10%, decían. ¿Por qué? Porque hay que ser bastante cuidadosos a la hora de hacer el diseño de la implementación de los aspersores, o sea, la pérdida que vamos a generar. Porque decir un 20%, por ejemplo, es como ya estamos dando 0,4 bares, por ejemplo, si yo tengo una presión de trabajo de 2 bares del aspersor, 0,4 bares de pérdida, voy a tener 1,6 bares y eso hasta el último aspersor tal vez lo va a limitar, ¿no? Es por eso que también hay que ver el rango de funcionamiento de presiones de trabajo y para eso sí entra el tema de los catálogos, donde nos describen cuál es el rango de presiones necesarias, digamos, de un aspersor u óptimas de un aspersor, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que es los laterales. Esto es lo que decíamos hace rato. Cuando hablamos, por ejemplo, de laterales, ¿no? O ramales de riego, no es una tubería normal como una tubería, por ejemplo, principal o secundaria que se encarga, incluso la secundaria no, la principal que se encarga de llevar agua en un cierto tramo, ¿no? Los laterales, por ejemplo, tienen la diferencia de que tienen varias salidas. Habíamos visto en la anterior presentación, en un lateral, por ejemplo, vamos poniendo diferentes Ts o collarines para instalar los portaaspersores. Entonces puedo tener yo incluso 2, 3, 4, 5, hasta 10 aspersores implementados en un lateral. Entonces, ahí ya se debe añadir un factor de corrección. Justamente hay el factor de corrección de Christiansen, que es una ecuación que da referencia al tipo de implementación que vamos a poner. ¿No se está viendo la presentación? Mis estimados, por favor, no me dijeron. ¿Cuál es la presentación que se está viendo? A ver, vuelvo otra vez. Estoy presentando, la presentación es esta. A ver, ¿se ve?
¿Se ve? ¿Está bien? Ya, Sí, muchas se ve. gracias. Está bien, perfecto. Ya, gracias, gracias. Van a disculpar, a veces me emociono con todo esto y ya no luego agrandar la diapositiva. Ya, mil disculpas. Si es que no se ve algo, me dicen, por favor. Entonces, habíamos hablado, vuelvo a decir, eh, como un lateral o un ramal de riego tiene varias salidas donde vamos a implementar varios aspersores, por tanto también tenemos la instalación de varios portaaspersores en este caso, ¿no? Conforme a la cantidad de aspersores, es necesario considerar un factor de corrección y justamente les decía que el de Christiansen es uno de los más empleados para hacer este tipo de corrección. ¿Por qué? Esto debido a las salidas que tenemos en un tramo, ¿no? Entonces, esto también está en base a lo que hablábamos. Por ejemplo, ES medios, en este caso lo vamos a considerar es espacio entre aspersores, puede ser, ¿no? La mitad del espacio entre aspersores. Si yo digo voy a instalar a cada 10 metros cada aspersor, podemos tener la opción del primer aspersor instalar a la mitad. Si es 10 metros entre aspersores, el primer aspersor va a estar localizado a 5 metros. Eso es lo que habíamos dicho a un inicio, ¿no? El L medios que me dijeron ustedes. Entonces, depende de eso, podemos usar un factor de corrección o bien tal vez voy a usar el mismo espacio entre aspersores de la tubería secundaria al primer aspersor. Eso siempre y cuando no se tenga cultivo, digamos, ¿no? De gran interés al inicio de la parcela. Porque hay algunos que no toman en cuenta, simplemente ponen alguna barrera al inicio y no es importante considerar al inicio de la parcela. Entonces, en ese caso podemos usar esta segunda opción. Tenemos dos, ¿no? Uno que vamos a considerar la mitad del espacio entre aspersores y el otro el espacio entre aspersores completos, la distancia. Entonces, en base a eso, podemos elegir una determinada ecuación para hacer la factor de corrección a la hora de calcular las pérdidas de presión en un lateral o ramal, ¿ya? De estos, por ejemplo, dice F es el factor de corrección, vuelvo a decir, la N da referencia al número de aspersores, ¿ya? Que se van a implementar en cada lateral o ramal y la M es una exponente, dice, de la fórmula de pérdida de carga. Es una exponente que usa el determinado factor, que lo vamos a ver cuando hagamos el diseño. Cuando hablamos, por ejemplo, de ramales, vamos a tener tres casos bien puntuales, ¿no? Una que puede ser completamente horizontal, otra que puede ser ascendente, hay este caso, y otra que puede ser descendente, es decir, de bajada en parcelas donde se tenga un desnivel de terreno. Entonces, estas tres características es importante considerarlas por el tema de la pendiente que vamos a obtener en el sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a este es 20% de pérdidas, ¿no? La diferencia de presión, a ver, vamos a ver aquí. La variación máxima de presión o diferencia de presión, que es la delta HA en este caso, ¿no? Da referencia al 20% de HN, que vuelvo a decir, la HN era la presión de trabajo. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una pendiente completamente horizontal, en este caso, podemos considerar el UL, que en este caso da referencia a la pendiente o desnivel, que en nuestro caso va a ser cero, ¿no? También da referencia a la HUL. En este caso, para mí, la HUL es la presión al inicio de la tubería lateral. Puedo tener varios aspersores en un tramo y al inicio de esta tubería yo debo garantizar una determinada presión de trabajo para que mi último aspersor funcione dentro del rango de funcionamiento ideal del aspersor. ¿Ya? Entonces, eso está en base a la HN, vuelvo a decir, presión de trabajo, se suma la pérdida de fricción, ya esta HFR es la pérdida de carga o de fricción, y más la Y, que es bien importante, da referencia a la altura del tubo o del portaaspersor en este caso. Entonces, si uso medio metro, no es lo mismo que usar un portaaspersor de medio metro, un metro y medio o 2 metros, ¿no ven? Entonces, eso es lo que me condiciona para el cálculo de las pérdidas de presión al inicio de la tubería lateral. ¿Ya? Luego voy a tener ya en las tuberías secundarias, que ya no consideramos un 20%, incluso se consideran el 30% de la pérdida de presión. Esto lo voy a interpretar cuando hagamos el ejercicio, por si acaso, con la planilla, con la herramienta, ¿ya? En ascendentes, por ejemplo, considera el tema igual de pendientes, ¿ya? Y es importante considerar justamente el tema de, vuelvo a decir, otra vez sigue el 20% aquí de pérdidas, pero cuando hablamos de pendientes ya hablamos por tramos. Este 120 metros, por ejemplo, se puede generar con una determinada pendiente. Aquí podemos hablar de 2%, dice, ¿no? Por ejemplo, si consideramos una pendiente, dice, ascendente del 2% para una longitud de 120 metros, tendremos lo siguiente.
una, dice, pendiente de 2,4 metros o desnivel de 2,4 metros. Para este tipo de el IOL que estoy diciendo, ¿no? Que daba referencia otra vez, digo, ¿no? El IOL es a la pendiente o desnivel del terreno que tenemos. Es importante considerar las longitudes, ¿no? Y el porcentaje de pendiente que tenemos, ¿no? La gente dice, aquí tengo una pendiente del 3%, 4%. Eso se trabaja en base a la longitud que tenemos de lateral y tenemos el tema de desnivel en el terreno. La actividad que les di justamente para esta semana era poder calcular pendientes, ¿no? De un determinado sector de trabajo. Eso les va a ayudar mucho para sus trabajos finales porque en base a eso pueden ya empezar a hacer ese diseño, ¿no? Yo voy a mostrar algo de eso ahora. Y justamente es para este tema de desniveles, ¿no? Ya sea desde el punto de captación a la parcela, por ejemplo, cuánto de desnivel tengo o cuánto de porcentaje va a ser dependiente en ese sector. Entonces, esto ayuda mucho porque puedes restar, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una subida, estoy restando presión. No va a ser lo mismo el tema de presión al inicio de las personas, o por ejemplo, al inicio de la tubería lateral como al final. En este caso se va a ir restando la presión porque tengo pérdida de presión mayor por el tema de elevación, lo cual es muy distinto cuando tengo, por ejemplo, un lateral de bajada. En este caso se va a sumar el tema de los desniveles, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso tengo, como tengo bajada, estoy ganando presión, ¿no? Y eso va a alterar al tema de pérdidas de presión o va a reducir incluso el valor de pérdida de presión. Entonces son factores que tengo que considerar, ¿ya? Ahora, cuando hablo de tuberías secundarias y principales, en aquí ya se simplifica un poco mejor o más, ¿no? El tema del diseño porque no necesito hacer una distribución para cada punto, factores de corrección como lo hemos hecho, por ejemplo, hasta ahora. En este caso puedo hacer un cálculo de una tubería para la distribución. Mejor todavía si es de la tubería principal porque no tengo salidas, puedo tener dos tuberías secundarias, ¿no? O en la secundaria puedo tener un lateral, dos laterales, tres laterales, incluso hay algunos que lo hacen móvil, tienen solo instalado un lateral, el cual se va moviendo cada cierto periodo de riego, ¿no? Entonces, en base a eso podemos trabajar. Dentro de las tuberías secundarias o principales, tengo que hacer de igual manera el cálculo del HF. La Hazen Williams se adapta muy bien para el tema de secundarias y principales, ¿no? Pero también hemos hecho prueba en laterales. Y como les decía a un inicio, resulta muy bien. Para las pérdidas de presión permitidas dentro de las tuberías secundarias o laterales, estos ya no son 20%, ¿no? En este caso ya se considera hasta un 30%. Hay un mayor rango en temas de pérdidas de presión. Esto debido a las distancias que conllevan, ¿no? Las tuberías secundarias y principales. Entonces se tiene un mayor rango, pero ya no se trabaja en base a la presión de trabajo del aspersor, sino se trabaja en base a la presión al inicio de las tuberías laterales. Es decir, si yo quiero trabajar para la tubería secundaria, voy a considerar un 30% de pérdida de presión de la presión al inicio de la tubería lateral o en este caso ramal de riego. Ahora, si quiero trabajar la tubería secundaria o la principal en este caso, voy a considerar el 30%, pero de la presión al inicio de la tubería secundaria en este caso. Entonces, vuelvo a decir, el diseño empieza en la parcela, se hace el diseño de los laterales, luego se va al diseño de la tubería secundaria, luego se va al diseño de la tubería principal y al final se hace el diseño de la unidad de captación, en este caso unidad de bombeo o la fuente de presión. Al final es muy importante considerar el tema de las alturas manométricas. ¿Por qué? Porque esto va a dar referencia al tipo de equipo, al tipo de bomba o equipo de bombeo que voy a tener que adquirir para el funcionamiento del sistema, ¿no? Y en este se considera hay una presión una fórmula, una ecuación muy usada que dice la altura manométrica es igual a la altura del inicio de la tubería principal más la altura de succión más la altura o la pérdida de presión por los accesorios, que generalmente se considera un 5%, dice, de la pérdida o de la presión al inicio de la tubería principal. Este 5% es referencial, mis estimados, vuelvo a decir, porque algunos dicen incluso se debería considerar hasta un 10% si es que se tiene una mayor cantidad de accesorios implementados en una red de tuberías, ¿no? Entonces, el 5% es, digamos, de manera básica,
a una menor cantidad de accesorios implementados. Entonces, esta altura manométrica da referencia de manera puntual al tipo de equipo que yo voy a necesitar comprar o al tipo de bomba que voy a necesitar adquirir o implementar. ¿Ya? A ver, ¿hay una pregunta? No. En este caso, la potencia se calcula en base al peso específico del fluido, en este caso del agua, por el caudal justamente que vamos a manejar en la red de tuberías y por la altura manométrica que hemos calculado, ¿no? Eso da referencia a la potencia, ¿ya? Que generalmente puede estar en kilogramos fuerza sobre metro segundo, o bien puede ser considerado eso en caballos fuerza, caballos de vapor, HPs, que son los más usados. Pero les decía con esto, mis estimados, que muchas veces no debe dar tanto la referencia al tema de potencia, ¿no? Es bueno considerar la potencia del motor, pero debe ser más en temas de altura manométrica, es decir, esta altura, si es que calculamos, por ejemplo, 36 metros de altura que necesitamos, nuestra bomba o nuestro equipo de bombeo debería poder también garantizar esos 36 metros de presión, esa Hmax que decimos. Pero a esto se va el tema de eficiencia de la bomba, recuerden, a las alturas, por ejemplo, a mayor altura con referencia a nivel del mar, esa eficiencia de la bomba se reduce incluso a un 50%. Eso es lo que les decía a un inicio, ¿no? Si mi bomba dice en el mercado 40 metros, por ejemplo, Hmax, esos 40 tranquilamente solo llegaría a unos 20 o 25 metros. Como recomendarles, ¿no? A forma de recomendarles esto. Nunca debemos considerar esa altura máxima, porque es otra de las falencias que se considera o se toma cuando se hace un proyecto, ¿no? Se hace un diseño se va a usar en aquí 50 aspersores, me dicen, tienen laterales, secundarias, y la bomba calculan con la Hmax 40 metros. Supuestamente el aspersor trabaja con 20 metros. Mi bomba genera hasta 40 metros y a la hora de hacer el funcionamiento de los aspersores ya no resulta así. La presión ya no es la necesaria. Eso vuelvo a decir, es por el tema de la eficiencia de los equipos de bombeo y también conforme a la altura a la cual nos encontramos. Bien, mis estimados, a ver, ¿habría alguna consulta hasta aquí? Adelante, por favor, si es que tienen alguna consulta. ¿Ninguna? Bien, espero que se esté comprendiendo muy bien, por favor. Vuelvo a decir, es muy importante lo que estamos haciendo, ¿no? Antes de entrar al diseño, quiero mencionar esto más, y esto es bien importante. Cuando hacemos el diseño, por ejemplo, de estos aspersores, hay que considerar un factor, ¿no? Les decía anteriormente, en aquí, por ejemplo, lo que juega mucho es el tema de caudal y presión. Aquí en esta imagen que estoy mostrando en la presentación tengo 10 aspersores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aspersores. Imagínense que cada aspersor trabaja con 2 bares de presión, o sería 20 metros de columna de agua. Lo que hay que considerar cuando hacemos un diseño es esto, ¿no? Por ejemplo, los caudales sí se suman. La presión de trabajo no se suma. Eso es bien importante. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 10 aspersores, cada aspersor trabaja, en este caso, con 2 bares. Y también cada aspersor puede generar 1000 litros en una hora. Ese es su caudal. Entonces, mis 10 aspersores, por ejemplo, necesitarían ya o generarían un caudal de 1000 por 10, 10.000 litros por hora. El caudal se suma. 10.000 litros en una hora necesito que circule en esta tubería lateral para mis 10 aspersores. Por lo contrario, cuando hablamos de presión, si yo digo que este aspersor funciona con 2 bares, la presión no se suma. No necesito aquí al inicio de esta tubería lateral decir necesito 2, 4, 6, ¿no? En este caso puedo decir 8, 10, 20, 20 metros de columna de agua. O bien puedo decir en bares, ¿no? No puedo, perdón, 20 bares, no es 20 metros de columna de agua. Si una persona necesita 2 bares, 10 aspersores van a ser 20 bares. La presión no se suma, mis estimados, ¿no? No puedo decir aquí al inicio de la tubería lateral, al ingreso, tengo que generar 20 bares. No, la presión no se suma. Lo que sí se suma son los caudales. Aquí al inicio de la tubería tengo que garantizar el ingreso, en este caso, de 10.000 litros en una hora. Entonces, eso es bien importante
importante considerar. Los caudales se suman, la presión no se suma. Si mi aspersor trabaja con dos bares, yo tengo que garantizar una presión. A ver, hay una pregunta, adelante. ¿Qué dice? Pero sí se puede sumar, perdón, ¿dónde está? Ahora sí. Dice, pero sí se puede sumar la presión en caso de altura, sea sin bomba. Ah, eso no sería sumar la presión. A ver, imagínense, voy a ir otra vez a la presentación, estoy con la presentación. Imagínense que este mi lateral es completamente plano, ¿no? En aquí no tengo ni una presión, necesito una bomba sí o sí para generar la presión necesaria. Pero si yo tuviera, por ejemplo, una parcela que sea como esta de bajada, donde no tenga aspersores, aquí puedo tener un tanque elevado a 50 metros de altura, ¿no? Un tanque elevado a 50 metros de altura, con referencia a esto. Entonces, la presión que tendría que generar de forma teórica o ideal sería también 50 metros de columna de agua o 5 bares en este caso, ¿no? Más o menos para el funcionamiento de los aspersores. Esa presión sí se considera por temas de desnivel, pero estoy hablando ahorita de los aspersores. Por ejemplo, un productor, como en la imagen estoy mostrando, dice, compra 10 aspersores. Para que funcionen los 10 aspersores a la vez en esta tubería lateral que está en la imagen, tengo que considerar primero la presión de trabajo y luego el caudal. Es decir, cada aspersor trabaja con dos bares, por ejemplo. Vuelvo a decir. Eso significa que cada aspersor tiene que trabajar con dos bares, no que se sume dos bares más dos bares más dos bares. No puedo decir eso, ¿no? Al inicio de la tubería secundaria, yo tengo que garantizar una presión que me permita que cada aspersor trabaje con dos bares. Ahora, obviamente, en este tramo sí o sí va a haber pérdida de presión, es decir, mi último aspersor va a tener un menor valor de presión de trabajo. Pero yo tengo que garantizar para un buen diseño que ese último aspersor tenga un menor valor, pero que esté dentro del rango de funcionamiento. Es por eso que les decía, cada aspersor tiene un rango de funcionamiento de presión. Es decir, este aspersor trabaja bien entre 1.7 a 2.4 bares. Tiene un rango medio de 2 bares. Entonces, ¿qué significa? El aspersor puede estar entre 1.7 hasta 2,4 bares. Este primer aspersor obviamente va a recibir una mayor presión. Puede tener 2,3 bares. Y este último aspersor puede tener 1,8 bares. Es cierto que el primer aspersor va a tener mayor presión, o los primeros aspersores van a tener una mayor presión de trabajo que los últimos aspersores, pero esa variación debe estar dentro del rango de funcionamiento ideal del aspersor. A eso me refiero cuando les hablo que la presión no se suma de los aspersores. Es decir, yo aquí no puedo decir al inicio de la tubería o mi bomba tiene que generar 2 más 2 más 2 más 2 aquí 20 bares de presión. No. Si digo que los aspersores son con dos bares, cada uno tiene que estar en ese rango de funcionamiento y en la bomba tengo que despedir una presión que nos permita que los aspersores desde el primero hasta el último trabajen en ese rango. Lo cual es muy diferente al caudal. El caudal sí se suma, mis estimados. Este aspersor, el primero va a botar o va a emitir 1000 litros hora. El segundo, 1000 litros hora. El tercero, 1000 litros hora. Tengo 10 aspersores, voy a generar 10.000 litros hora. El equipo de bombeo que voy a usar o instalar, o en este caso, si va a ser por gravedad y tengo un tanque elevado a 50 metros, la tubería que voy a implementar tiene que permitirme generar ese caudal o distribuir ese caudal en todo este lateral donde están instalados los 10 aspersores. A eso me refiero. Y eso es bien importante considerar. Ese es el gran error que cometen muchos cuando hacen el diseño hidráulico, ¿no? Están tratando de sumar las presiones, están tratando de... el tema de caudal, por ejemplo, hay que considerar. Si yo voy a usar 10 aspersores, voy a generar 10.000 litros hora y yo uso un tanque elevado que apenas almacena 5.000 litros, tampoco voy a poder usar los 10 aspersores. No voy a poder garantizar el tiempo de riego que va a estar en base al diseño agronómico.
Entonces son factores muy importantes que hay que considerar, vuelvo a decir, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta todos esos factores. Muy bien, mis estimados. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con el tema de diseño. Pero antes quiero mostrarles el tema de los catálogos de los aspersores. A ver, voy a hacer la presentación y me dicen si se ve. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, este es uno de los catálogos de Zeninger, ¿ya? Su catálogo oficial donde muestra los diferentes emisores que se tiene, ¿no? Aquí muestra sus aspersores de impacto. Ah, ya, muy bien. ¿Y cómo saber si abastecerá 10 o 20 aspersores? A ver, el tema de diseño es muy interesante, ¿no? Primero vemos la parcela, ¿no? Y en la parcela puede ser un cato, por ejemplo, una cuarta hectárea, 50 por 50. Ahí tengo que diseñar cuántos aspersores voy a necesitar en ese 50 por 50. Cuántos laterales voy a poner y en cada lateral cuántos aspersores va a existir, ¿no? En base a eso, calculo una cantidad de aspersores para una cuarta hectárea. Ejemplo, puede ser, no sé, 30 aspersores que he calculado para esa cuarta hectárea, para que llegue absolutamente todo. Pero aquí viene la pregunta. Si yo instalo los 30 aspersores en la parcela y cada aspersor, imagínense, va a botar 1000 litros hora, ahí ya voy a necesitar 30.000 litros en una hora. Y si conforme al diseño agronómico me dice ese cultivo tiene que recibir 2 horas de riego, un ejemplo, sería 30.000 litros hora por 2, 60.000 litros necesitaría de agua para poder abastecer ese tiempo de riego y esa parcela. Ahora la lógica está aquí. Mi fuente de agua puede garantizar 60.000 litros. Ahí empieza la lógica, ¿no ve? ¿Qué tal solo tengo un tanque elevado de 20.000 litros que almacena? O bien, ¿qué tal tengo, no sé, una cotaña, puede decir, un reservorio que almacena 30.000 litros y luego tengo que esperar una semana para volver a llenar? Entonces, ahí viene la lógica, ¿no? Hay muchas veces que no vas a poder abarcar toda la parcela entera. Ahora también tienes que ver, en temas de presión, obviamente, a ver, mi aspersor, por ejemplo, va a funcionar con 2 bares, decíamos. 30 aspersores tendrían que funcionar igual a 2 bares cada uno. Mi equipo de bombeo, la tubería principal va a funcionar, o sea, va a poder ser comercialmente factible, o diré económicamente factible para poder hacer funcionar los 30 aspersores. Ese es otro factor que hay que ver, porque una cuestión es que a mayor cantidad de aspersores, la tubería también tiene que incrementarse en diámetro, porque mayor es el caudal que tiene que circular por las tuberías. Entonces, este factor es muy importante, ¿no? Aquí viene pues la lógica. Y ese es uno de los factores, vuelvo a decir, que cuando reviso los proyectos me pasa mucho, ¿no? Me presentan carpetas donde dice se va a implementar una cuarta hectárea para el productor, me ponen 30 aspersores de funcionamiento y hay que comprarle los 30 aspersores, va a comprar el productor. Ya pasó esto muchas veces, ¿no? Y cuando quieres hacer la instalación, el uso, yo digo, ¿los 30 aspersores van a funcionar realmente? Sí, tiene un río, me dicen. Ya, está bien, tiene un río. De un río pueden bombear tranquilamente. Pero en temas de presión, ¿se ha calculado bien para que los 30 aspersores funcionen? Estoy seguro que los temas de presión se dispara tremendo, porque también tienen que considerar a mayor cantidad de aspersores, mayor pérdida de presión también va a existir en la red de tuberías. Eso es por ende, o sea, tratar de hacer que las pérdidas de presión sean cero es imposible. Es imposible. Porque si quieres que sea cero la pérdida de presión en un tramo de tubería, tú tendrías que implementar el mayor diámetro de tubería, 6 pulgadas, 8 pulgadas, pero económicamente eso ya no es factible. Entonces, sí o sí va a haber pérdida de presión en una tubería. Y cuando tú pones mayor cantidad de aspersores, va a haber mayor pérdida de presión, mayor requerimiento de caudal. Entonces, de eso que viene que les decía en las anteriores presentaciones, que la implementación, por ejemplo, de riego puede ser fija, semifija, incluso puede ser móvil, ¿no? Hubo sectores donde son cuarta hectárea y nosotros hemos tenido que dividir en cuatro esa cuarta hectárea con tuberías secundarias.
Y sobre esos cuatro incluso hemos tenido que usar dos laterales nomás. Y esos dos laterales se van moviendo, ¿no? Hoy se riega dos laterales. Estos dos laterales mañana se van al otro sector. Al otro día al otro sector. Entonces, yo ajusto los tiempos de riego para cada sector y también voy a hacer móvil los laterales. Ahí yo solo estoy regando, digamos, unos 10 aspersores, que es lo que me alcanza el agua. Hay que ver tiempos de reposición. Entonces, es un aspecto técnico, mis estimados, para el tema de la implementación, ¿no? Hay que ver el tema de datos, si puedo cumplir la presión que se requiere, si puedo abastecer o no puedo abastecer, ¿ya? Es muy interesante. Yo sé que vamos a discutir mucho en este ámbito de diseño, pero es necesario. A ver, les mostraba con esto el tema del catálogo. Se está viendo el catálogo en pantalla. Por favor, me dicen si sí o no. En este caso, por ejemplo, tengo el catálogo de Zeninger, ¿no? Y Zeninger nos muestra las diferentes emisores que tiene a la venta. Y obviamente aquí está el Mini Wobbler, por ejemplo. El Mini Wobbler tenemos en dos versiones. Una incluso que se usa de forma vertical, pero de arriba hacia abajo, que puede ser el famoso invertido, que lo usan incluso para almácigos, lo usan para viveros forestales, ¿no? Esto es invertido. Y los ángulos que tiene son ideales para el tema de pulverizar el agua y sea como una humedad necesaria, digamos, para los temas de almácigo, viveros forestales, vuelvo a decir. Y el otro aspersor, mini wobbler, el común es esta, ¿no? Lo que les había mostrado en pantalla. Y justamente, como les decía, este aspersor, por ejemplo, tiene un rango de presión de trabajo que está probado, ¿no? Y aquí está, si lo voy a agrandar esta pantalla. Por ejemplo, me centro más en esta parte. Estas son las unidades que a mí me interesan. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Nos da las unidades de la presión en bar, por ejemplo, ¿no? Y nos dice que este aspersor ha sido probado, el mini wobbler, desde un bar, lo voy a decir así redondeando, hasta 1,7 bares en este caso. Es como 10 metros de columna de agua hasta 17 metros de columna de agua. Ese es el rango de presión en el cual la empresa te está recomendando que pueda trabajar. Esto sí puedo considerar para temas de diseño, porque es el rango de funcionamiento. Y obviamente, a mayor presión, mayor es el caudal, habíamos dicho, ¿no? El aspersor, el mini wobbler, también presenta diferentes boquillas. Y justamente está aquí. Te dice, por ejemplo, a ver, aquí está. Ahí mismo vamos. Te dice, la boquilla número 4 es de color celeste, dice. Y el diámetro de la boquilla es de 1,59 milímetros. Nos está dando el área de la boquilla, ¿no? Y les había dicho, esta boquilla 4 es la más pequeña, por ejemplo, ¿no? Es usado netamente para el tema incluso de generar humedad relativa en ambientes. Lo pulveriza mucho el tema de las gotas de agua. Nos dice, por ejemplo, esta boquilla, este aspersor puede trabajar en un rango de 1,3 hasta, o de un bar, voy a decir, hasta 1,7 bares. Mejor todavía interpretado de 10 metros a 17 metros de presión. Entonces, el caudal que va a generar, dice, a un bar es 95 litros hora. Y a 1,7 bares va a generar 127 litros hora. No es mucho la diferencia, pero hay un rango de caudal también conforme a la presión, ¿ya? Y esto también te da dos tipos de justamente alturas de los portaaspersores. Aquí te está dando a 0,46 metros de altura del portaaspersor. Vuelvo a decir, el portaaspersor es la tubería sobre la cual se monta o se instala el tema de los aspersores, ¿no ve? Entonces te da dos opciones aquí y eso es bien importante, ¿no? Te dice, por ejemplo, cómo es el tema de a medio metro de altura y a un metro de altura lo pondremos de forma redondeando. A un metro de altura, dice, te va a generar a un bar de presión 8,1 metros de diámetro mojado, mis estimados, diámetro. 8 metros lo pondremos redondeando. Estos 8 metros sería 4 metros a un lado, 4 metros a otro lado, ¿no? Si hablamos de radios, 8 metros. Pero si yo incremento la presión, dice, hasta unos 7 bares, ese diámetro también se va a alterar. No es mucho, pero se altera. Va a ser 8,8 metros. Entonces, hay una variación, mis estimados, tanto en temas de presión, temas de caudal y diámetro mojado. A mayor presión siempre se incrementa el caudal y el diámetro, pero ¿qué nos está diciendo aquí la fábrica, los creadores de este aspersor? Que hay un rango de trabajo.
de 1 a 1,7 bares. ¿Por qué no presenta, digamos, presiones menores a un bar o mayores a 1,7 bares? Nosotros haciendo prueba en campo hemos visto que menores a un bar, el tema de las gotas ya no son ideales, ¿no? Entonces no es bueno garantizar en temas de uniformidad de riego. Es por eso que la empresa te da un rango de trabajo. Las personas trabajan en esto en cualquier condición. Tengas viento, no tengas viento, te dice un bar va a generar esa cantidad de agua. Y el diámetro mojado, sí, esto sí es alterado por el viento, pero te está dando en condiciones de laboratorio, dice el catálogo. Es decir, aquí es en condiciones cero de viento, pero es un valor que me interesa mucho para el tema de diseño, porque obviamente cuando yo hago instalación de riego, tengo que considerar que no haya mucha influencia del viento para tener rangos ideales, ¿no? De trabajo. Entonces, miren lo que ocurre también, ¿no? Si yo incremento el portaaspersor de medio metro, voy a decir es 0,46, lo estoy considerando como medio metro, a 1 metro de altura, los diámetros también se incrementan. Entonces, es otro factor que debemos considerar cuando hacemos el diseño. Si uso un portaaspersor de menor altura, los diámetros también van a ser menores. Pero si yo elevo el portaaspersor a 1 metro, que para mí 1 metro es lo ideal cuando hablamos de riego en campo, en parcelas, generalmente para todo tipo de cultivos, 1 metro se adapta muy bien, a menos que sea forrajeras que crecen más de 1 metro. En ese caso sí puede elevar a 1,5 metros los portaaspersores, pero en su mayoría de los casos se recomienda 1 metro. Se eleva 9,5 metros, miren, a un bar. Y a unos 7 bares es 10 metros. A medio metro de portaaspersor era solo 8,8 metros. Entonces, no es mucho la diferencia, pero son factores que son importantes que se los considere a la hora de hacer el diseño, ¿no? Y si yo considero la boquilla, miren, más grande, que es de 3,18 milímetros, que incluso es más del doble del otro, es del doble, en este caso también voy a considerar las mismas presiones, un bar, ¿no? Y 1,7 bares. El caudal es mayor, 379 litros hora, y el que era unos 7 bares, 495, casi 500 litros por hora. Y si considero en temas de diámetro mojado y las alturas, miren, a medio metro es 10 metros, 10,8, y a 1 metro de altura del portaaspersor es 12,7. Entonces, nos dice, ¿no? Mayor presión, mejores son las condiciones, pero hay un rango, hay un límite que nos da de presión. Entonces, ¿qué debo decir con esto? Yo en un lateral, sea la cantidad de aspersores que quiere implementar, yo debo considerar este rango, esta variación de rangos de presión, ¿no? Incluso puede estar mi primer aspersor en 1,3, 1,4 bares y mi último aspersor tendría que llegar a un bar. Entonces, estaría dentro del rango de funcionamiento de los aspersores. Ahora, obviamente, eso altera de alguna manera al espacio entre aspersores, pero no es muy relevante cuando ya hacemos el diseño, ¿no? A menos que queramos ser muy minuciosos y seccionemos incluso los laterales, una primera parte de diferente espacio, la parte media de diferente espacio y los finales de diferente espacio. He visto el caso, incluso se ha hecho ese tipo de implementación, pero yo veo que no es tan razonable, digamos, por el tema de, no es mucho la diferencia cuando hacemos uniformidad o pluviometría del riego que se está generando en ese lugar. Bien, mis estimados, entonces el mini Googler es de esa manera, esos datos vamos a necesitar para introducir justamente a la herramienta para diseño. Otro aspersor que es muy usado y también quiero mostrarles es el tema del Excel Wobbler, ¿no? El Excel Wobbler es uno de los aspersores más usados en todo tipo de proyectos. A ver, está aquí abajo. Ahí está, ¿no? Este es otro Excel Wobbler, pero el usado, el que más usamos son estas, por ejemplo. Aquí está, estas, ¿no? Este es el aspersor, el Excel Wobbler que más usamos nosotros en nuestro medio. Vuelvo a decir, como les decía, en la herramienta, ¿no? Del modelo de distribución de agua, hay de ángulo alto, que es el más usado en nuestro medio. También hay los de ángulo medio, ¿no? Que son más usados para, incluso esto lo han usado para frutales, pero no hay tanto de estos en nuestro medio, en el mercado que tenemos aquí en Bolivia. Más son los que se consiguen los de ángulo alto, ¿no? Por su tipo de distribución y elevación, incluso de las gotas de agua, se adaptan muy bien a nuestro medio. Entonces, de igual manera, al igual que Mini Woober, también tiene su descripción. Este obviamente
ha sido tratado en mayor, en un rango de presiones mucho más extensa que el mini wobbler. Y eso por el tema de uso, ¿no? En este caso, miren, se han dado el gusto incluso de poner a 0,6 bares, a 0,7 bares, en este caso como 7 metros de altura. Es una presión menor a la del mini Gobbler por la boquilla también que se tiene, ¿ya? Y por el tipo que, o para el cultivo que se va a emplear en este caso, que son hortalizas a campo abierto, pero sus caudales también incluso son mucho menor que los mini wobblers. Vuelvo a decir, son aspersores del mismo tamaño, pero lo que van cambiando son las boquillas, ¿no? Por ejemplo, este Dorado 6 ha sido usado para el tema de hortalizas a campo abierto, pero ya no está llegando tanto a nuestro medio. Estas boquillas para la venta en Bolivia ya no he visto de estas boquillas, ¿no? Antes sí había, ahora están más las mini wobblers. Las que aún siguen vigentes y están usando mucho son las boquillas número 10 que son para cultivos, por ejemplo, como para la papa, haba, maíz, se ha usado para ese tipo de cultivos, son de color turquesa, ¿no? 3,97, 4 milímetros de la boquilla, es una boquilla intermedia. Y miren, a 7 metros y la presión máxima que nos da de estudios a unos 7 bares, un bar que es lo ideal, por ejemplo, ¿no? Y nos dice cuál es la diferencia, ¿no? 504 litros hora a 7 bares, podemos decir 7 metros en este caso. Si elevamos a 10 metros, está 618, a 14 metros, 713 y a los 17 metros de presión está como 797. Es el más usado en nuestro medio, ¿no? Para los diferentes proyectos que se hacen. Ahora, la altura, por ejemplo, del portaaspersor solo nos da a medio metro de altura, ya no nos da el estudio aquí a un metro de altura. Es por eso que es bueno hacer nuestras propias evaluaciones para saber los diámetros mojados reales, ¿no? Porque en este caso solo te da medio metro, te dice para el ángulo alto a medio metro y para el ángulo medio a medio metro. Y por ende, los de ángulo alto generan un mayor eh, distribución diámetro mojado en este caso. Miren, a medio metro de altura del portaaspersor, ¿no? Con esa boquilla se genera 13,6 metros de diámetro mojado a 7 metros de presión. A un metro de perdón, a 10 metros de presión o un bar de presión, 14,9 metros, ¿no? O la presión máxima de funcionamiento, que es 17 metros de columna de agua, o 1,7 bares, decimos, ¿no? ¿No? Se genera 16,3 metros de diámetro. Es mucho mejor los diámetros en comparación a los de ángulo medio que está en la parte baja. Entonces, de igual manera, estos aspersores pueden ser trabajados con esa variación, ¿no? Como el mini Google. La boquilla 14 es la boquilla azul, esto lo hayan visto en muchos proyectos, igual son usados de gran manera. Miren, su boquilla es 5,56 milímetros, casi llegando a los 6 milímetros, ¿no? Es la boquilla más grande que tiene esta versión de aspersor y obviamente los caudales se incrementan mucho más. A unos 7 bares, por ejemplo, está 1.583 litros que te gasta en una hora, ¿no? Es tremendo. Es por eso que es usado más para frutales. Su diámetro no incrementa de gran manera. Miren, 16,9. El de la boquilla número 10 era cuánto, ¿no? Era 16,3. No es mucho la diferencia. Es por eso que tienen que entender. A veces dice el productor, pero si le meto más presión, tal vez va a regar mucho mejor. No, tiene un rango de funcionamiento, ¿no? Aquí te dice unos 7 bares o casi hasta los 18 metros podemos llegar de presión o metros de columna de agua de presión. Entonces, no es más, no es necesario exagerar por demás la presión, ¿no? Porque los diámetros no se van a incrementar ya. Lo único que va a empezar a ocurrir es que se van a pulverizar las gotas de agua y al contrario, vamos a tener un riego deficitario en ese caso, ¿no? O de mala uniformidad. Ya, eso, mis estimados. Entonces, el uso de estos catálogos es bien importante. Lo que es la marca Nandanjain, el famoso aspersor israelita, también tiene ese tema de catálogos, ¿no? A ver, hay alguna consulta. ¿Qué dice? ¿Y cómo saber si abastecerá 10? Ah, no. ¿Hay alguna consulta? A ver, a ver, a ver, a ver. Había una consulta hace rato, es decir, el último aspersor debería tener una presión mínima de 14,8 bares, 1,8 bares. Ah, ya. Les decía, mis estimados, tiene que haber un rango de funcionamiento. Y justamente lo estoy diciendo con este catálogo, ¿no?
El Excel, por ejemplo, te dice que puede trabajar entre 0,7 bares hasta los 1,7 bares, ¿no? Pero se puede considerar un rango medio de 1,4 bares, por ejemplo, para el funcionamiento. El primer aspersor puede llegar a 1,7 bares. Estamos dentro del rango de trabajo correcto. El último aspersor, yo diría que llegue con un bar y estaríamos felices, porque 0,7 bares también es muy bajo y va a haber una alteración en temas de distribución. Entonces, no tiene que ser muy amplio el rango de funcionamiento, porque obviamente los caudales también van a empezar a variar demasiado, ¿no? Entre 0,7 a 1,7 bares. Entonces, eso hay que considerarlo mucho o muy bien, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Adelante, por favor. Adelante, adelante. ¿No hay consultas? Ok, bien. Esto más les muestro, por favor. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Enseguida lo presento. Les decía, por ejemplo, Nandan Jain también tiene justamente su catálogo de aspersores. Por favor, me dicen si se ve. Y ahí está, ¿no? Nandan Jain generalmente hace aspersores de impacto. Es más considerado por los aspersores de impacto. Tiene algún otro tipo de variación como los MAMCATs que les había mostrado. Nandan Jain, por ejemplo, empieza a trabajar algo muy interesante y es se centra más en las figuras geométricas de cada boquilla. ¿Se recuerdan que les decía en anteriores presentaciones que los aspersores emergentes, que son usados más para jardinería, tiene una variación de boquillas? Incluso ya no son figuras geométricas definidas, ¿no? Otros son una mezcla de triángulo con rectángulos, ¿no? Entonces hace una variación para el tema de obtener un mayor o un mejor modelo de distribución de agua. Y Nandanger ha empezado a hacer eso, por ejemplo, con la MAMCAD, que es un aspersor muy interesante, se asemeja a la emergente porque su cabecita sale y tiene una boquilla que es muy distinta en temas de aplicación, ¿no? Nandan te presenta de igual manera las relaciones entre caudal-presión, ¿ya? Y a la vez le añade algo muy interesante que es el tema de, aquí está la Super 10, que es otro aspersor muy interesante de Nandan, ¿ya? Si tienen la opción de hacer prueba esto, les recomiendo háganlo en temas, por ejemplo, de uniformidad. Resulta bastante bien. Obviamente, no voy a decir que tan perfecto como los de reacción, no son perfectos, sino buenos como los de reacción, porque tienen una uniformidad elevada, pero se asemejan, ¿no? En temas de uniformidad, lo hacen bastante bien. Por ejemplo, me voy a ir a un esparsor de impacto. Aquí está la 5022, que es la famosa israelita. Este esparsor es antiguo, ¿no? Dos tipos de boquillas, una principal de un ángulo mayor, secundaria de un ángulo menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este aspersor, aquí están sus características, lo voy a agrandar, por favor. Ahí está. Miren cómo nos da la distribución, ¿no? Algo muy interesante es que su catálogo ya nos da incluso las precipitaciones en milímetros hora. Nos da una opción de espaciamiento incluso a la cual puedes implementar y qué uniformidad vas a obtener a ese espaciamiento. O sea, eso es lo interesante del catálogo de Nandanjay, por ejemplo, de todas sus variedades de aspersores, ¿no? De igual manera se separa por colores, ¿no? Y también por el tema de su boquilla principal y secundaria. Aquí dice, por ejemplo, en el color plateado, la boquilla principal es de 2,3 milímetros, la secundaria es de 1,8 milímetros, más pequeña. Si hablamos en presión, dice el rango de trabajo de presión de este aspersor es de 2 bares a 4 bares. Miren, ese es otro factor que hay que considerar, ¿no? Los de reacción generalmente son de baja presión, te permiten trabajar con baja presión, lo cual sí puede garantizar el productor en campo, ¿no? En cambio, un aspersor de impacto, miren, este israelita nomás 5022, que es el más común, el más empleado, necesita una presión mínima de 2 bares.
con mi motobomba, que les hablo, lo común es la motobomba Honda, esa gasolina, puedo generar máximo 1,8, acelerándole a full, 2 bares puedo generar. Pero con esos 2 bares llego a la presión mínima del aspersor recién, ¿no? El aspersor trabaja idealmente con un rango de 3 bares, o sea, el intermedio de ese rango de presiones. Pero, miren, dice, a esa presión de 2 bares genera un caudal de 450 litros hora y genera un diámetro mojado de 22. Ese es otro factor que hay que también resaltar. Entre un aspersor de impacto y de reacción, generalmente los de aspersores de impacto son los que mayor diámetro mojado generan en comparación a los de reacción, pero la uniformidad tampoco es tan buena, digamos, en temas de distribución de agua, ¿no? En temas de la comparación con los de reacción. Ahora, el catálogo te muestra y te presenta, digamos, uniformidades. En la parte baja dice la escala de colores, ¿no? Dice un coeficiente de uniformidad, mira, de color blanco es el coeficiente menor al 85%. De este color está entre 85 a 88%. Dice. Los de color celeste están entre 88 a 92%, ¿no? Y hay otros que de color verde lo toman, ¿no? Que dice que es la uniformidad mayor al 92%. Para mí esto es una maravilla lo que el catálogo te muestra, pero en campo no es tan así, ¿no? Esto empieza a bajar por el tema mismo del viento. Pues por eso se puede rescatar el tema de los valores, pero no me fiaría tanto en el tema de la uniformidad que puede generar, porque 92%, y esto es una excelente uniformidad para mí, con riego localizado hallo ese 92%, pero te está diciendo que con el aspersor puedes hallar. Ahora, tal vez sea el factor de la presión también muy importante, porque estos de color verde justamente están en esta escala, estos valores que estoy marcando dan referencia. Y si se dan cuenta, dice, esas presiones son para 3,5 y 4 bares. Es decir, tengo que generar 3,5 o 4 bares de presión ideal para el aspersor para poder hallar esas uniformidades. Entonces, ahí sí puedo decir, estaría bien, se tendría una uniformidad del 92%, pero siendo realistas, en campo es complicado poder garantizar una presión de 4 bares o 3,5 bares. Peor en el sector del altiplano. Esto es bien complicado en sectores planos, ¿no? Muy difícil. En sectores de valle ya como sea se puede trabajar, ¿no? Donde se tienen ojos de agua a 50, 60 metros de altura y se instalan cámaras en el lugar, se hace una correcta implementación de la red de tuberías, podemos garantizar 3 bares. Pero en sectores planos como el altiplano es complicado poder hallar o poder garantizar esa presión. Entonces, es uno de los factores que también tenemos que ver a la hora de implementación. El catálogo te da ya opciones, 9 por 9 metros, te está diciendo 9 metros entre aspersores y 9 metros entre laterales. Si instalas esa cantidad, dice, ¿no? Vas a tener, ya te dice, una precipitación de 5,6 milímetros hora. Ah, miren, esa es una de las ventajas que me gusta de este catálogo, porque esta precipitación no va a ser tanto alterada por el viento, ¿no? Porque vamos a tener un caudal que van a emitir los 4 aspersores y una superficie. Entonces, puede ser real esta precipitación de 5,6 milímetros. Si mi suelo tiene una tasa de infiltración de 10 milímetros hora, entonces está magnífico, podemos instalar. Pero, ¿qué es lo que empieza a variar o qué es lo que hace que estos valores empiecen a variar, ¿no? De precipitación, el espacio. Mire, si yo instalo a 10 por 10 metros, 10 metros entre aspersores y 10 metros entre laterales, la precipitación reduce 4,5 milímetros. O peor, mire, si instalo a 10 por 12, porque hay algún caso que no instalan en marcos cuadrados, te dice puedes instalar en un marco triangular, o perdón, rectangular en este caso, ¿no? 10 entre aspersores, 2 entre laterales, la precipitación sigue bajando, 3,8 milímetros. Entonces, la precipitación, por ejemplo, artificial entre 4 aspersores está en base al espacio que va a existir entre aspersores y entre laterales. Mientras menor es el espacio tanto entre aspersores y laterales, ¿no? Mayor va a ser la precipitación artificial en esa zona. Mientras más separas, menor va a ser la precipitación.
pero también tienes que considerar, mientras más espacio generas entre aspersores y laterales, la uniformidad también se va a ir reduciendo. Eso me da a entender estos colores, ¿no? Miren, se va reduciendo la uniformidad. Entonces, es un factor técnico, vuelvo a decir, muy interesante evaluar esto y generalmente con pruebas de pluviometría en campo se determina datos reales vamos a tener de este tipo de distribución, ¿no? Y es bastante interesante ver con esto. Es por eso que quiero llegar a hacer simulación más de uniformidad y eficiencia, ¿no? Dentro de una parcela. Mis estimados, ¿les parece que quedemos aquí? Por favor, si entro a la planilla, nos vamos a quedar hasta medianoche o más, porque no me gustaría cortarlo justamente a la herramienta de diseño, ¿ya? Tenemos el miércoles y el miércoles lo continuaremos. No sé si alguien tiene alguna consulta, por favor, quedo atento. Ah, sí, me parece bien. Muchas gracias por la comprensión. Sí, yo igual veo óptimo porque no es hacer por hacer este diseño, es importante considerar todos estos factores. Adelante, si alguien tiene una consulta. Adelante, ¿alguien quiere consultar algo? Ya. Mis estimados, por favor, continuamos el día miércoles. A ver, dice, ¿puede compartirnos un tutorial sobre el programa para poder descargarlo? Obviamente, obviamente. No se preocupen, o sea, vamos a usar el programa. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer en clases y se va a grabar, lo voy a hacer paso a paso, pero no me hago lío, digamos, para hacer otro tipo de videos y enviarlo también a la plataforma, ¿no? Y que lo tengan. Va a ser más accesible para ustedes, porque un video grabado es donde lo van a poder ver una y otra vez y van a poder trabajarlo, ¿no? Pero vuelvo a decir, vamos a usar las herramientas el día miércoles, ¿no? Para una aspersión y esperemos poder terminar y si nos falta, vamos a seguir haciéndolo a la siguiente semana, pero la cuestión es poder acabar todo lo que quiero enseñarles en esto, ¿no? Mis estimados, muchas gracias por su tiempo. Cualquier consulta me lo hacen saber. También en el grupo pueden consultar, tienen mi número personal. Mil disculpas si no he podido contestar hoy día. Me han preguntado sobre el examen que no han podido dar algunos el día de ayer. No se preocupen, al final del módulo voy a ver cómo hacer esto. Tal vez voy a habilitar un día o 2 días para poder, eh, no sé, poder que cumplan, digamos, ¿no? Hacer que cumplan el tema de su evaluación y se pongan al día en eso, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer al final del módulo. Mientras tanto, tratemos de cumplir en los horarios y en los tiempos que se está estableciendo las actividades y las evaluaciones. Eso, mis estimados, muchas gracias por su tiempo. Con eso nos despedimos.